Muy bien, gracias por continuar. Seguimos. Aquí está Juan de Dios también, él no se ha ido. Está para seguir compartiendo este espacio. Juan, entonces nos habíamos quedado en América Latina. Sí, América Latina, Centroamérica, la remesa, importantísimo. Correcto, que las remesas eran importantes para los países centroamericanos y sobre todo usted sabe que tenemos una diáspora en Estados Unidos que tiene muchas familias, sobre todo los países pobres, tienden a tener muchas remesas porque si tú tienes un hijo, tú tienes a tu padre o un tío, siempre te envía 100, 200, $50 y eso aporta a la economía. El dominicano siempre envía a su tierra. Y sobre todo cuando tú tienes monedas que están por debajo de las monedas de Estados Unidos, que es la moneda global, que si tú supieras, tú, Nico, y también Omar, el 40% de todos los intercambios comerciales que se hacen en el mundo se hace a través del dólar. Bueno, es como si fuera la moneda mundial. La moneda mundial, sí. Así es, más sin embargo, el dólar está por debajo del euro, que es en cuanto a valor. En cuanto a valor, correcto. Usted sabe que sobre todo incluso por debajo de la libra esterlina. Sí, sí. Y sobre todo la zona del euro que existe en Europa, los países de la Unión Europea que utilizan al euro como moneda oficial. Sí. Entonces, siguiendo esa misma tesitura, hermano, si bien es cierto hubo una leve recuperación económica después de la desgracia de esta pandemia que nos causó en el 2020, lo menos cierto, las economías tendrán que tomar previsiones de acuerdo a lo que ha planteado el Fondo Monetario Internacional para mantener esos pronósticos y el crecimiento económico. Sobre todo el problema de la inflación, porque eso es el problema que ha generado mayor dificultad en la economía mundial. Porque si bien es cierto, queremos permanecer creciendo, pero hay un problema de inflación. Entonces usted sabe, cuando, la ley de oferta y demanda, entonces, bueno, si la gente quiere consumir más, entonces está la cosa cara, entonces tú tendrías que apaciguar eso. Entonces, una de las partes que la Reserva Federal de Estados Unidos, el FED, the Federal Reserve, entonces ha planteado que una de las partes fundamentales que deben aplicar las economías son las tasas de interés, aumentar la tasa de interés y que eso podría también apaciguar la ola inflacionaria o la presión inflacionaria que está afectando la economía mundial. En 1992, quiero decir algo aquí, que en 1992 cerca de 40 países tuvieron una presión inflacionaria por encima del 40%. Por ejemplo, al final de este año, en Turquía tuvo problemas de inflación, en el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, que tuvo problemas de inflación, y eso generó depreciación en el peso turco. El problema de inflación llegó hasta un 36%. Pero el precio... Sí, que hubo una situación ahí con la comunidad euro, sí, con el Parlamento Europeo y eso. Correcto. Entonces, eso generó depreciación en el peso que de la moneda local, que en este caso Turquía, que es el lira. Entonces, y el partido de Erdogan, que tiene como alrededor de 20 años en el poder, también perdió el apoyo popular. Porque uno de los fenómenos que más desestabilizan la economía mundial o un país es la inflación. Eso hay que decirlo claro. Cuando tú ves que los precios van aumentando, usted no sabe por qué, a usted no le interesa que el gobierno diga que va bien, a usted no le interesa. Entonces, siguiendo este paso, en Estados Unidos, por ejemplo, como yo dije que alcanzó, pero también el precio de la energía en Estados Unidos subió un 29%. Entonces, los gobiernos tienen que tratar de resolver eso y sobre todo, cuando tú analizas el índice del precio al consumidor, también hubo un aumento también en la República Dominicana. Entonces, tú ibas a decir algo, Omar. Juan de Dios, ¿qué te parece a ti la posición del gobernador del Banco Central, el señor Báez Albizu, con relación a los números, al crecimiento que lleva la República Dominicana en estos momentos? ¿Tú estás de acuerdo con esos números, con esas proyecciones que el gobernador del Banco Central ha dicho a la ciudadanía dominicana? Sí, si bien es cierto, ya la perspectiva económica para este año en la República Dominicana, como dice el Banco Mundial, porque el Banco Mundial ya acaba de tirar su informe al principio de este año, el día 3, 4, 5 de enero, entonces evocó un informe y el informe planteaba que la República Dominicana este año tendría a crecer un 5.5.
2022. 2022, sí. Sería la segunda economía que crecería, más después de Panamá, que va posiblemente, según las proyecciones y las estimaciones, crecería alrededor de un 8.1. Pero ¿qué pasa en la República Dominicana? Yo no creo que el análisis debe ir enfocado que nosotros crezcamos o que crezca la economía. Tenemos que ver qué tan factible es ese crecimiento y a quiénes le llegan. Porque si bien es cierto la economía crece, pero no hay impacto positivo dentro de la sociedad de la clase de abajo. Eso es algo muy sui generis, porque hay un factor, el cual tú mencionaste anteriormente, que es el factor de las remesas. Pero si ponemos aparte las remesas que envían todos esos dominicanos, representa un 25% de ese crecimiento. Un 25%. Un 25%, la remesa. Entonces, son alrededor de 10.000. Si quitamos ese 25%, millones de dólares. ¿Nuestra realidad realmente cuál sería? Bueno, creceríamos, pero realmente por debajo del 5, tal vez un 3.1 o un 3.2. Crecimiento que no impacta a la sociedad que más lo necesita. Sí, porque eso no genera desarrollo. Porque cuando no hay crecimientos que impacten de manera positiva, como tú dices, a la sociedad, a la clase de abajo, al pobre, entonces no hay desarrollo. De si no hay desarrollo, algo está pasando en la economía, porque tú te estás generando plusvalía. Entonces hay salario cebolla y los empleos no están en condiciones para que esas familias salgan de la pobreza. Entonces, si somos un país en vía de desarrollo, de lo que nosotros conocemos, que dice el Fondo Monetario Internacional, también el Banco Mundial, que somos países emergentes, entonces el Estado debe diseñar políticas que impactan de manera positiva a estas familias que están en la pobreza. Que la pobreza, por cierto, en América Latina creció más de un 5% a partir del 2020, cuando llegó la pandemia aterradora, esa horripilante pandemia, porque si bien es cierto, tuvimos 135 millones de seres humanos en América Latina y alrededor de 83 millones pasaron de clase media pobres, y de eso el 38% pasó a pobreza extrema. Hay una clase intermedia que llaman vulnerable. Entonces, es porque la pandemia ha sido y ha causado mucha pobreza, pero sobre todo ha aumentado los gastos y los niveles de gasto público casi en todos los países. Usted sabe que siempre hay que aplicar la política de la expansión del gasto cuando hay crisis, eso es natural. Pero en República Dominicana nosotros no podemos darnos el lujo por el crecimiento económico que tuvimos, porque mira Perú tuvo un crecimiento económico por encima de nosotros. Pero hay que ver ¿a quién impacta? ¿A quién impacta? Correcto. Eso hay que analizar. Sí, la distribución de la riqueza. Porque mira, por ejemplo, salió un informe de los Estados Unidos que los 10 más ricos del mundo duplicaron su riqueza. Entonces, si bien es cierto, estamos hablando de crecimiento económico para que el rico se ponga más rico. Eso es correcto. Entonces, eso no puede ser. Entonces, la responsabilidad de diseñar una política para que la gente salga de la pobreza no son los empresarios, el Estado. Entonces, el Estado debe reconocer su rol con los gobiernos que representan a la sociedad. ¿Por qué votamos? No votamos para estar mal, votamos para estar bien. Entonces, todo eso hay que analizarlo. Entonces, seguía yo el tema de América Latina, que es sumamente importante, porque nosotros tenemos 3 procesos electorales en este año que posiblemente podía cambiar el curso de nuestro panorama latinoamericano. Tenemos los desafíos que tienen estos países, sobre todo el país más grande de América Latina y el tercer país más grande del continente americano, estamos hablando de Brasil. Entonces Brasil tiene elecciones, posiblemente retorna a la izquierda con Lula. También tú tienes a Colombia, que es la 5ª economía de América Latina. Entonces hay que ver qué va a pasar con Colombia. Y si bien es cierto, Colombia tuvo problemas el año pasado. ¿Sabes? Había la reforma fiscal que quería aplicar el presidente Duque en el mes de octubre, en el mes de julio. Hicieron huelga. Hicieron huelga, tanto en las principales ciudades como en Cali, en Bogotá, por aumentar a un 14% la presión fiscal mayor de lo que estaba. Entonces eso generó problemas porque intentaba recaudar alrededor de, estamos hablando de 23 mil millones de pesos colombianos, que son alrededor de 6 mil millones de dólares. Entonces, eso le generó problemas y perdió apoyos, la base de apoyo de su partido, que es Centro Democrático. Entonces, en el mes de abril
tendrán, en el mes de mayo, tendrán su primera vuelta electoral, donde sería una prueba de fuego para el partido de derecha contra un izquierdista llamado Gustavo Petro, que era del ELN, que era un grupo guerrillero, y que todo indica, en la última también. bueno, fue a él que le ganó en el 2018. Entonces, todo indica que las elecciones él la va a ganar. Posiblemente no gane en primera vuelta, pero hay que ver lo que va a pasar en el balotaje. Entonces, eso es lo que está pasando actualmente en América Latina y sobre todo lo que está pasando en Costa Rica. En Costa Rica, con las elecciones que hay en el próximo mes, que Costa Rica ha tenido serios problemas. Y si bien es cierto, Costa Rica ha sido un país que ha tenido riqueza y que ha generado grande estabilidad en la región y fue llamado de la Suiza de América, pero a partir del 2010 tuvo problemas con el déficit fiscal. Hoy en día tenía alrededor del 20% de su economía era de deuda, es decir, déficit fiscal, pero actualmente sobrepasa el 50% y un problema de inseguridad y sobre todo de crisis organizada, de crimen organizado, sobre todo el narcotráfico. Eso se ha disparado en Costa Rica. Entonces los dos gobiernos del PAC han sido desastrosos para este país. Entonces está aspirando a la presidencia el expresidente José Figueres, hijo del líder histórico de la transformación y la revolución de 1948 en Costa Rica y que abolieron la Fuerza Armada y que hoy en día es uno de los países más pacíficos de nuestra región y que al parecer que posiblemente podía ganar las elecciones una vez más. En Costa Rica lo que sí va bien es el tema de la energía renovable. Sí, es muy bueno el tema, no solamente eso, y el tema medioambiental. Sí. Son líderes en la región sobre el tema ambiental y sobre todo le van a dedicar mucho tiempo, mucho estudio al tema de la ecología marítima. Han tenido momentos, ingeniero Omar, días, que el 100% de la energía ha sido renovable. Que ahorita tienen muchas fuentes de agua. Sí, sí, sí. Y aprovechan mucho la hidroeléctrica. Bueno, en el primer gobierno del PAC, en el gobierno de Luis Guillermo Solís, 2014-2018, casi todo ese gobierno se pasó solamente consumiendo el 80 al 60% de la energía, era energía renovable, sobre todo la hidroeléctrica, como tú mencionas. Sí, que de hecho aquí estamos cerca de un 20% en energía renovable. De hecho, hay momentos, la semana pasada, hubo momentos, días, que pasó el 20% de toda la energía que se consume aquí en República Dominicana era energía renovable, hasta el 24%. Es decir, que ha ido aumentando poco a poco. Sí, claro, hay momentos que baja 15%, porque depende del viento, que es eólica, y la condición del sol. Como el 29% de la energía de España es de eólica, pero a veces cuando no hay viento ya usted sabe el problema que hay. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa. Finalmente, Omar, yo quería tratar un tema que está en el tapete y posiblemente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, en el mundo no está viviendo peores momentos de tensiones como lo que estamos viviendo hoy, por la situación de Rusia en Ucrania. Porque, mira, es un tema que hay que darle mucha importancia porque ustedes saben que luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos abocó una doctrina llamada la doctrina de Truman, en 1947. Pues Truman era vicepresidente del presidente Franklin Delano Roosevelt. Entonces, luego de la muerte, entonces, ¿quién se queda? Es Truman. Entonces viene la política de Truman, entonces se llamó la doctrina de Truman. Entonces en 1949 Estados Unidos funda la OTAN, que es el Tratado del Atlántico Norte, que es una organización militar, sobre todo de apoyo militar a los países de la región, sobre todo en Europa. Y también estuvo un plan llamado el Plan Marshall, pero fue en los aspectos económicos. Fueron dos esferas, esferas económicas y esfera militar. En eso, en contraposición a esto, la Unión Soviética en 1955 fundó el Pacto de Varsovia para contrarrestar el poder y sobre todo tener un contrapeso entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, que fue una alianza militar, pero de la Unión Soviética. ¿Qué generó eso? Y bien es cierto, Estados Unidos dio apoyo militar y sobre todo a todos los países de la región y sobre todo a los países como Turquía y Grecia, y con el Plan Marshall también ayudó a recuperar la economía de Europa. Claro, Alemania, devastada por la guerra. Devastada por la guerra. Alemania, Italia, todos esos países que fueron devastados por la guerra. Francia y Inglaterra, que lo ayudó enormemente por esa cantidad de dinero que impulsó en Europa. Y Europa se lo agradece a Estados Unidos y la alianza militar. Entonces,
finalmente, entonces, eso, en 1956, el Pacto de Varsovia, entonces abocó contra de todos los grupos que estaban en contra del pacto, que eran los grupos separatistas, los grupos que estaban en contra de la Unión. Todo aquel que estaba en contra de la Unión hacía una revolución en contra de la izquierda, entonces eran reprimidos por el Pacto de Varsovia. Entonces, Rusia entendía que eso era apoyado por Occidente, porque Occidente alentaba de eso, porque el principal enemigo de Occidente era Rusia, que era la URSS, la Unión Soviética. Sí, entonces, en realidad, ustedes saben que eso se llamó la Guerra Fría. Entonces, en 1956 se hizo una revolución, pero fue socavada en contra de Hungría. Pero en el 68 pasó lo mismo contra Alexander Dusek en Varsovia, que es llamado la Primavera Praga. Entonces, eso generó problemas, y luego de la caída o el desmembramiento, el desmoronamiento de la Unión Soviética en 1991, sí, después de la política aplicada de Glasnost y también de la perestroika de Mikhail Gorbachev, que fracasó en Europa, y eso generó la caída del muro de Berlín, que se lo habían hecho los rusos en el 61 en contra de Occidente, y todos esos problemas generaron que cayera el muro de Berlín y que se desmoronara la Unión Soviética. Luego de eso, todos los países que se independizaron, que eran del bloque, entonces, algunos se hicieron parte de la OTAN. Pero desde luego no pasó con Ucrania. Eso sí pasó, por ejemplo, con Lituania. Eso sí pasó con Polonia. Eso pasó con Hungría, que son parte de ¿qué? De la OTAN, que eran del Pacto de Varsovia. Eso pasó también con la República Checa, que eran parte del Pacto de Varsovia. Entonces, luego de la independencia de Ucrania, porque Ucrania son los Sevastopol, que fue porque el 30% de la población ucraniana es rusa y el 80% de los ucranianos saben hablar ruso. Sí. Entonces, hay un problema de que Putin, el problema actual es que Putin no quiere que Ucrania entre en el OTAN, porque si Ucrania entra en el OTAN tendría derecho de construir bases militares en la frontera con Rusia y Ucrania. Pero también Putin no quiere que Ucrania entre dentro de la Unión Europea. Entonces la Unión Europea quiere que Ucrania sea parte. Ucrania es el segundo país más grande de Europa, sí, después de Rusia. Rusia es el país más grande del mundo. Entonces, y como yo decía ahorita, que el 23-25% de la población rusa, económicamente, alimentariamente, la seguridad alimentaria depende de Ucrania, porque Ucrania es uno de los mayores productores de grano del mundo. Entonces, Ucrania tiene Naftogaz, que es la empresa de gas de Ucrania, que es la mayor empresa estatal del país. Quiere tener mayores competencias. Pero aparte de eso, hay otros países que quieren entrar, como Georgia, que es un país del Cáucaso, ahí en los Carpatos. Entonces, si Rusia tiene alrededor de 125.000 efectivos militares, solamente en la frontera, presionando, hay negociaciones que se están haciendo, que venían desde el alto representante de la Unión Europea, que es el señor Josep Borrell, que había visitado a Ucrania, tratando de apaciguar la situación. También vimos el formato de Normandía, que surgió a partir del 2015. ¿Por qué surgió el formato de Normandía? Porque cuando se anexionó a Crimea, entonces eso generó una guerra, generó problemas. Entonces derrocaron al presidente Víctor Yanukovych. Y lo que pasó con los separatistas ahí en el Donbass y en Lugansk, y eso generó de que ellos terminaran. Entonces, finalmente ahí, todo eso ha generado problemas, y hoy en día hemos visto que hay una tensión en Europa con Estados Unidos, y hoy está en Ucrania, hoy en este momento, el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, que el viernes se va a reunir con el secretario de Estado de Rusia, que es Sergei Lavrov. Entonces, está reuniendo para tratar de que la diplomacia sea la que ponga fin sobre la tensión, el hostigamiento, sobre todo las hostilidades bélicas que existen. Ya ayer el jefe militar o el jefe de la Fuerza Armada de Suecia desplazó en un enclave que está en el mar del norte, ahí en el Báltico, que se llama la isla de Gotland, los efectivos militares. También lo hizo Finlandia, países que quieren ser parte de la OTAN. Entonces, es una situación compleja, y esperemos que el mundo salga de esa tensión y que sea la convivencia pacífica, la coexistencia pacífica que existe en el mundo de hoy.
y que salgamos de la pandemia para que la economía siga creciendo. Juan de Dios, vamos ahora a unos cortes comerciales y regresamos en breve con economía y sociedad.